Es todopoderoso. Estoy aquí, como les dije, Él me dio la vida nuevamente y Él me sanó. Entonces quiero contarles un poco para lo que sucedió, para que cada uno de ustedes mire que tenemos un Padre, porque Él no solo es un Dios, sino que es nuestro Padre, que nos ama a cada uno de nosotros, hermano. A todos nos ama. Y no hay ninguno especial, todos somos especiales para Él. Amén. Amén. Entonces, voy a mostrar unas fotos para irles relatando. La mayoría de esto, pues, se lo va a relatar mi esposa, porque cuando esto me sucedió, yo perdí el conocimiento como por más de 10 días. ¿Okay? Entonces, lo que me sucedió fue esto, hermanos, que un día, yo sé que muchos de los que están aquí ya saben dónde nosotros hacemos los bautizos, ¿verdad? Pues nosotros ese día nos fuimos, mi esposa y mi hija y yo, y nos fuimos ahí a estar en el lugar ese. Estuvimos ahí toda la tarde, nos regresamos a nuestra casa. Era un día como cualquier otro, bonito, tranquilo. Llegamos a nuestra casa y tranquilo. Estuve como unas 2 horas ahí en la casa cuando me empezó a dar un dolor de cabeza fuerte. Le digo esto, hermano, para que cada uno de ustedes vaya aprendiendo y teniendo, aprendiendo y teniendo conocimiento acerca de esto, porque como le digo, esto es serio, hermanos, y esto mata. Entonces me empezó a dar un dolor de cabeza, hermanos, aquí en esta parte de acá, y yo sentía la cabeza como esas ollas de presión, que ustedes miran que cómo se sienta la presión que tiene, que parece que se van a estallar. Así sentía yo mi cabeza, hermanos, con ese dolor fuerte que no lo podía contener. Entonces yo le dije a mi esposa que ella orara por mí, y ella vino y oró por mí. Vomité también, dice ella, porque hay partes que yo no me acuerdo. Entonces vomité, dice ella, como 3 veces, y yo le dije a ella que orara por mí, pues el dolor se me calmó un poco. Pero eso fue el viernes 12 de agosto, sí, ahí abajo está la fecha, el 13 de agosto. Okay. Entonces estuve ese día y el día siguiente en la casa, pero lo que sucedió después de que mi esposa oró en delante para allá, yo no me acuerdo. Estuve 2 días en la casa con dolor, 3 días en la casa con dolor de cabeza. Pues el domingo mis hijos estaban preocupados porque ellos me miraban a mí como estaba. Yo ni sabía, como les digo, yo ni cuenta me di. Y ellos me insistían que fuera al hospital y que fuera al hospital. Pero como ustedes saben que los viejos son tercos, ¿verdad? Necios, entonces todo esto me pasó por lo mismo, por la terquedad, por la necedad de no querer tomar pastillas, porque muchas veces fui al doctor, me daban las pastillas y nunca me las quise tomar. Entonces este es uno de los consejos que quiero darle a cada uno: chequee su presión arterial, si le recetan pastillas, tómeselas, compre su maquinita y esté chequeando, porque como le dije anteriormente, esto mata, no es juego, no es como le dicen los doctores, es peligroso. No, esto no es peligroso, mata. Okay. Entonces, bueno, ya se me fue por donde íbamos. Entonces, como les dije, se me olvidó, ¿verdad? Pero mis hijos me dijeron que fuera al hospital. Yo les vi la cara a ellos que estaban preocupados. Y dije yo, bueno, por ellos, por no verlos sufrir, yo me fui al hospital. Le dije a mi esposa que me llevara porque quería seguir yo con mi terquedad. Dije, vale, ya se me va a pasar. Y nos fuimos para el hospital con mi esposa. Entonces, nos fuimos para el hospital, llegamos ahí a emergencia, y cuando llegamos a emergencia, pues estuvieron ahí un buen rato. Cuando entraron, porque yo tenía bastante dolor de cabeza, me inyectaron ahí. No, esa vez no, me estuvieron ahí esperando y todo eso, pues estuvimos ahí donde lo reciben a uno en el hospital, pero de ahí en adelante yo no me acuerdo, ¿no? Entonces ahí está como la llevaba yo la presión en el momento. Pero ese momento yo no, ¿cómo les digo? Sí, ahí ya me había bajado bastante, porque como les dije, eso fue como 2 o 3 días después de que me dio ese dolor de cabeza fuerte. Pero estaba en más de 200 la presión arterial, y uno la debe de mantener a un promedio de 120. La primera, donde dice 187, la tiene que tener de 120 para abajo, y donde dice 108 la tiene que tener a 80, de 80 hacia abajo. Okay, entonces, como les digo, hermanos, estén pendientes, porque las consecuencias de la terquedad de uno salen caras. Y mi Dios, este es uno de los consejos que trae para cada uno de ustedes, ¿verdad? De que
O sea, ya me pasó a mí, pero no sufra lo mismo que yo, sino que agarre el consejo y evítese todos los problemas. Amén. La siguiente foto. Gracias. Bueno, ahí estamos allá en el hospital, es el 15 ya de agosto. La siguiente, ¿no? Next. Ese es el 16. Ese día creo que me dieron... Estaban dando medicinas para bajarte la presión. Ajá. Sí. Yo voy a explicar porque yo, como les digo, hermanos, muchas cosas no me doy cuenta. No me di cuenta hasta que me la explicaron. Ese día, hermanos, el día anterior a ese, los médicos me dijeron a mí, le metieron en la máquina el CAT scan, se dice en español tomografía, no me acuerdo cómo se dice. Sí, el CAT scan, la escanadora, la máquina del tubo. Pues cuando me dijeron a mí, su esposo presenta un sangrado en el cerebro, una venita se le estalló. Miren, hermanos, solo eso me dijeron, no nos alteraron, no dijeron que era nada grave, en ningún momento escuchamos nosotros la palabra derrame cerebral, nada, solo dijeron, él presenta un sangrado en su cerebro, por eso le ocasiona el dolor de cabeza, porque se le estalló una venita, pero va a estar en observación, lo vamos a dejar 2-3 días, porque con el medicamento, le pusieron medicamento intravenoso, el suero, entonces era para bajarle su presión. Los doctores solamente querían en ese tiempo bajarle su presión con el suero, tenerlo en observación y mandarlo a descansar en la casa. Y así pasó. Él estuvo un domingo interno, fue la primera vez, ya un miércoles le dieron de alta, el miércoles ya regresó porque ya no tenía ni dolor de cabeza y su presión ya estaba estable, pero no hubo nada más. Ahí todo eso fue como lo más bonito, hermano. Eso fue el principio de lo que continuaba, de lo grave que pasó después, porque ahí no hubo cirugía, no hubo nada más que váyase a su casa, su presión ya está estable, cuídese sus alimentos. Y mi esposo no comentó, pero ese día que él empezó con esos vómitos, ese viernes, desde ahí mi esposo no volvió a comer, no quería nada, no quería café, no quería comida. Ese viernes se acostó sin cenar, pasó el sábado, los 3 tiempos no comió nada, pasó el domingo. Vino, era grave, como dice, porque para que él no coma, hermano, 1 tiempo, 2 tiempos, 3 tiempos, créalo que es, como dice él, ¿verdad? Pero él me decía, no tengo hambre, no me da voluntad nada, y solo era vómito. Y al principio, como él les explicó, nuestra inocencia era que le había hecho daño ir a nadar, porque solo almorzamos y nos metimos al agua, estuvimos como 2 horas, y él estaba nadando bien abajo, y estaba haciendo competencia con mi hija de cuánto tiempo él podía soportar bajo el agua. Posiblemente eso le ocasionó el principio del dolor de cabeza, porque dicen que la gente con presión alta no puede estar nadando bajo el agua porque están sin respirar. Entonces hay presión en su cabeza, hermano. Y ese día jugaron con mi hija, como él parecía bebé jugando bajo el agua y compitiendo que él era el que ganaba. Entonces, pero más sin embargo empezó la pesadilla, hermanos. Entonces cuando ya mi esposo sale, cuando ya salió a los 3 días, ya llegamos a casa, mire, victoriosos nosotros, ¿verdad? Alegres, contentos, el día 17, ya habían pasado 4 días, creo, o 5, pero ya estábamos en casa, él andaba todavía su banda de que había salido del hospital, y él no sentía dolores de cabeza ni nada, hermanos. Perdón, ella va con unas partes y yo con otras, hermanos, porque yo voy a relatar lo que yo me acuerdo y ella lo demás, porque yo hay cosas que no me acuerdo, pero... lo que me acuerdo ahí de que ese día salimos del hospital, lo que sucedió antes de salir del hospital, pues no me recuerdo mucho, ¿verdad? Pero ese día me dijo mi esposa que ya me dieron de alta y le dije yo, pasemos por donde trabaja nuestro hijo, que nos quede en el camino para la casa. Pero yo me acuerdo, hermanos, hasta cuando íbamos a mitad del camino. O sea, acabamos de salir del hospital cuando yo ya dejé de tener memoria. Cuando llegamos al trabajo de mi hijo, yo de ahí no me acuerdo. Llegamos a la casa y estuve, creo que fueron 2 días, 3 días. Llegó el hermano Edwin y la hermana Marlene, yo no me acuerdo. Platiqué con ellos y perdí la memoria. También no me acuerdo. Yo le pido perdón a los hermanos porque me da vergüenza, la verdad, porque yo sé que ustedes con todo cariño fueron, pero yo no me recuerdo nada, hermanos. Entonces, también yo no me recuerdo de nada. Si yo me recuerdo solo porque, o sea, yo sé que llegaron porque yo vi fotos. Porque mi hijo, más adelante, él me dijo, no se acuerda, me dice, no, Leo, y es que fui a la casa de ellos. Sí, me dije, hasta ahí me di cuenta yo de que la cosa estaba seria, ¿verdad? Entonces, en esos días yo perdí la memoria, o cosas que yo me acuerdo. Sí, don Juan también, sí, perdón, don Juan.
Sí, ahí estuvo. Por eso yo les pido perdón, porque verdaderamente a mí me da vergüenza, porque yo no me acuerdo. O sea, me da pesar porque yo sé que ustedes con mucho cariño me fueron a visitar. También, ya ves. entonces, hermanos, ya después otra parte que yo me acuerdo fue que ese día, cuando íbamos a regresar al hospital otra vez, no aguantaba el dolor de cabeza. Y era tanto el dolor de cabeza, hermanos, que yo sentía la columna vertebral dibujada por el dolor de cabeza. Es un dolor fuerte, exagerado. Entonces, yo solo le dije a mi esposa, vámonos en el otro carro, le digo, porque salta mucho y no soporto el golpe del carro. Y cuando iba bajando las gradas de la casa, casi me caigo, pero mi hijo estaba abajo y me agarró. Y entonces yo no me acuerdo que nos subimos al carro y de ahí en adelante yo no me acuerdo. Ahora va a seguir mi esposa relatando. Ese día que nos decidimos regresar al hospital fue porque la presión, esa máquina la tenemos en casa y miramos que la presión continuaba alta, 178/110 es un número exageradamente alto, hermanos. Los que ustedes ya saben, los hermanos que ya les han controlado la presión, ustedes saben que esos números no los debe tener nadie, es peor una persona de edad y sobrepeso, es como alerta roja, ¿verdad? Si ustedes miran ahí la maquinita esa, tiene verde, amarillo y rojo, y la línea negra que está ahí pegó hasta arriba. Y ella la tenía baja porque él siempre la tenía sobre 210, 205 sobre 115, eso era su presión siempre. Como por 2 años, hermanos, y él, como él dice, él solamente decía ando la presión baja y ya no quería tomar, tenía su medicamento, hasta se le venció un medicamento una vez y ahí lo dejó, nunca se lo tomó, hermanos. Y él fue en 2 ocasiones al médico, varios años anterior, una doctora medio lo regañó y él solo se rió. Casi me pegaba, y él decía, doctora, pero es que a mí me da mucho frío, me baja la presión y no aguanto el frío o no puedo trabajar bien. Pero ella le quiso hacer entender y él al principio lo agarraba como juego. Lo que él no sabía, como él le dijo al principio, una presión alta puede matar gente, hermano. La gente queda inmediatamente, le da un derrame y queda ahí instantánea. La muerte es instantánea porque es como una olla de presión a punto de estallar. La presión alta, cuando no es controlada o tratada, le afecta a los órganos internos, ya sea el corazón, el hígado, el vaso, los riñones y en este caso el cerebro, porque la presión quiere salir, la sangre quiere como salir, y eso fue lo que le pasó a él. Entonces, en la siguiente foto, fue ingresado ahí, ¿verdad? El 20 de agosto, otra foto. Ahí, ese día, hermano, mi esposo fue operado. Cuando ya vieron los médicos que el medicamento no le había llegado y él continuó con ese dolor de cabeza, inmediatamente nos dijeron, tiene derrame cerebral y hay que operarlo inmediatamente. Ese ya fue un sábado, me acuerdo, ¿verdad? Ahí él fue operado. Pase la siguiente foto. Yo quisiera que esas fotos pasen rápido porque me traen recuerdos, hermanos, muy tristes, como sentimientos encontrados. Fue una lucha, hermanos, eso fuerte, ¿verdad? Es fuerte, la verdad. No es fácil ver a su esposo tirado en una cama. Le hablaban y él contestaba, pero ahora que él sabe que él no se acuerda, todo eso él no se acuerda. Y yo tenía una hermana en Honduras que me dijo, tome fotos porque este va a ser un milagro del Señor, usted tiene que documentar esto. Y yo en mi mente, mi hermano, yo no quería ni tomarle foto a mi esposo, pero mi hermana, tómale foto, va a documentar todo porque usted va a testificar. Y ella, porque mucha gente, hermano, mucha gente, no solo ustedes, hermano, pero muchas iglesias estuvieron orando por la sanidad de mi esposo. Había una enfermera, me acuerdo, que me dijo, yo estuve orando por él en la iglesia donde yo me congrego, yo lo puse a él sin conocer a mi esposo, ella, y otra que estaba limpiando ahí también me dijo, tenemos a su esposo en oración, porque como fue un proceso, hermanos, él estuvo varios días, más de 2 semanas internos ahí en el hospital. Salimos 3 días, pero regresamos nuevamente. Entonces, ahí ya fue operado él, ¿verdad? Le rajaron su cabeza, le rasuraron la mitad de su cabeza. Esa manguerita roja que ustedes miran ahí, eran 2, la otra no sale en la cámara, pero eran drenajes. Porque después de que le lavaron el cerebro, le sacaron todo lo que tenía de sangre, le volvieron a costurar, le pusieron como 35 grapas y después le dejaron conectada esa manguera para que le estuviera drenando el exceso de sangre. Casi 3 días él estuvo con esas mangueritas ahí, ¿verdad? Entonces, ese fue ya 21, ahí él se fue ya el día 22.
estaban haciéndole un ultrasonido de su corazón. Para la gloria y honra de mi Señor, el corazón siempre decían, porque se lo monitoraban a cada rato, el corazón está perfecto, no tiene nada. Y hermano, porque lo que le afectó a él solamente fue lo que se le estallaron las vejitas en el cerebro, por eso fue el derrame, pero su corazón lo tiene sano. Amén. Y eso quiero agregar, hermanos, de que mi corazón, pues gracias a mi Dios, también, como les dije, pues quiero glorificarlo a Él, de que nuestro Padre Celestial es bueno, y Él... varios años atrás, no sé si fue 5 o más años atrás, él me dijo por medio de administración de que él me había cambiado mi corazón. Okay, pero que yo tenía corazón nuevo, pero no era espiritual, hermano, sino que físico. Y gracias a mi Dios, pues siempre en los exámenes que yo me he hecho, mi corazón está bien. Porque sentías dolor y después sentiste como que algo. Oh, sí, sí, ajá. Andábamos trabajando con don Juan una vez de que estábamos haciendo un baño y teníamos que llevar una bañera al segundo piso, pero esas son bañeras de hierro, entonces esa bañera pesa como 500 libras cada bañera, esa bañera, y solo la estábamos subiendo don Juan y yo, y cuando vamos subiendo yo sentí, hermanos, que el corazón me pasó como cuando usted rompe una tela, que la jala y se rompe. Hay que subir a los dos, a usted y a la bañera, sí, don Juan fue el superhéroe ahí. Entonces así sentí yo, hermanos. Entonces tuvimos que dejar la bañera ahí con don Juan un rato y yo me tuve que ir a una ventana a tratar de respirar porque yo sentía que no, ya de ahí no pasaba. Pero bueno, esa es otra historia más atrás, ¿verdad? Pero la gloria es para mi Dios siempre porque Él es el que nos saca adelante siempre. Nosotros nos metemos en problemas, hermanos, pero tenemos que caminar cada uno de nosotros en obediencia a Él y creerle, hermano, porque Él es todopoderoso y, como les digo, Él nos ama, pero si nosotros no caminamos en obediencia, hermano, de nada sirve. Amén. ¿Sí? Amén. Ahí está mi esposo ya 3 días después de operado. Se empezó a inflamar. Allá donde mira su ojo derecho lo tenía abierto, pero se le cerró de tanta inflamación, hermano. Él se le hinchó todo este lado donde no tiene el cabello, totalmente hinchado, hermano. No podía usar ni sus lentes, no podía ver. Le había afectado también debido a la operación. Me dijeron que él no va a ver bien, va a tener su vista borrosa, pero es normal, es por la cirugía, porque cuando le abrieron y le rajaron, le sacaron el cráneo, se lo sacan, hermanos, el cráneo, lo abren totalmente, el cráneo como una pelota así de un coco, ¿verdad? Que le tienen que abrir y separar. Le lavaron ahí, lo volvieron a costurar. Debido a tanta maniobra, pues dijeron no se preocupe que la inflamación es normal, pero hermanos, fue duro ese día cuando él me habló a las 6 de la mañana, Verita, yo no aguanto, no miro bien, tengo muy hinchado el ojo. Y yo le decía, Cristian, pero las visitas son hasta las 9 de la mañana, no me puedo ir a las 6 y estoy empezando a hablar feo, me dice, ya no puedo pronunciar las palabras. Ya no podía hablar. Y ahí él empezó a hablar ya, para como hablan los borrachos, que hablan, que no se le entiende nada, hermano. Él así hablaba, yo no le entendía, yo muchas veces decía, sí, pero yo no entendía lo que él me decía, no sé qué pasa con mi cara, me dice. ¿Por qué, hermanos? Porque no solamente fue la cirugía, cuando él salió la primera vez 3 días antes de esa foto, él estaba hablando bien, miraba bien, él comía, él se paraba para ir al baño, él todo lo hacía bien. Pero ese tercer día, hermano, empezó a decaer, empezó a retroceder. Empezó a él que se le dio como síntoma de derrame facial, se le cayó la cara, hermano, la parte izquierda fue la que se le afectó. Los doctores, y también su brazo izquierdo, él no lo levantaba. Uno le decía, Cristian, mueve tu brazo izquierdo, y él se quedaba viendo los dos. ¿Y cuál es mi izquierdo?, me decía él. Los doctores le decían, mueva este. Entonces cuando él ya le tocaban eso, entonces ya él medio lo movía. Pero él en su cerebro no coordinaba un montón de cosas, hermano, no lo podía, no entendía él. Entonces, el 23 de agosto, ahí pueden ver, tenía todavía conectada la manguera, le habían quitado una, pero le dejaron otra, porque él todavía tenía mucha inflamación en su cerebro y todavía sangre tenía que seguir saliendo de ahí, de ese lado, hermano. Eso fue duro, mire, hermano, ver a su esposo en esa condición, eso es duro, hermano. Y más que los doctores no le... Pásame otra. Esas eran 36 grapas, hermanos, y le digo yo a la doctora un día, porque cuando me quitaron una válvula me pusieron una grapa de esas, pero así sin anestesia y sin nada, y le digo, le digo yo, ya sé, le digo, ¿qué sienten las cajas? Le digo. Sí, solo como una atrapadora, claro, se oyó aquello cuando le volvieron a costurar. Ese era el tipo de alimento que mi esposo empezó a comer de ahí en adelante, solo cosas puré, todo era puré.
Lo que usted mira ahí no crea que son frijoles, era algo como dulce que se lo dieron al hospital, que era horrible. Mi esposo solo miraba la comida, llévate eso, me decía, no quiero comer eso. A él solo le era permitido ese tipo de alimento porque él ya no hablaba bien y no tragaba, ni las pastillas las podía tragar. Él le pidió a la enfermera, deshágamelas porque yo no me puedo tragar las pastillas. Se le había quedado una aquí metida en la boca de un día para otro y él ni cuenta se daba, hermano, que tenía la pastilla ahí. Había perdido la sensibilidad dentro de la boca, bueno, de lo que me acuerdo, ¿verdad? Y yo podía tener algo dentro de la boca y yo no lo sentía. Un día, creo que fue el día siguiente, fue de eso, porque no sé qué me dio y me metí el dedo así y me saqué una pastilla, estaba entera todavía. Y el siguiente día me tenía, creo que mi esposa me había dado un pedazo de pollo, de como fajitas le dicen, de pollo, y un pedazo entero, hermano, yo lo tenía en la boca y ni cuenta me dio, porque eso fue el día siguiente. O sea, toda una noche tuve un pedazo de pollo dentro de la boca y como no tenía sensibilidad dentro de la boca, no, ahí estuve, no lo percibí. Sí. Y en ese tiempo, hermanos, pues yo le comunicaba a la pastora, ella a ustedes, y ustedes llevaban a mi esposa en oración. Si ustedes se acuerdan, cuando cada día que pasaba, ella le pasaba mensaje, oren mucho por el hermano Cristian, porque ahora tiene esto, ahora tiene lo otro. Y fue un proceso no de un día, de dos, si ustedes saben, fueron 2 semanas. Y ahí, después del susto de la operación, hermano, todavía ahí empezó el calvario, prácticamente la prueba grande, porque mire, ya 25, ya mi esposo, él me decía, ora por mí, oremos, nos levantábamos. A mí me permitieron dormir en el hospital justamente ya para esos días. Cambia la otra foto. Y entonces, ese día 25, el doctor me reúne con esas imágenes que ustedes miran ahí. El círculo azul más grande, es donde está lo blanquito que ustedes miran alrededor, es la cantidad de sangre que él tenía derramada el día que lo operaron, el día que lo abrieron. La parte más clara, que se mira blanco, gris claro. ¿verdad? Y la pequeña, la otra foto de la izquierda, la imagen del círculo azul más pequeño, me decían los doctores, mire, él no tiene nada, él prácticamente solo tiene un poquito de sangre, pero no, es normal, no sabemos por qué él está retrocediendo, tiene síntomas de un segundo derrame. Y ellos decían, él no puede mover su brazo izquierdo, no puede mover su mano, su cara se le paralizó, no habla bien, ahorita le viene otro derrame. Miren, hermanos, eso fue horrible. Yo sentía como que me habían metido en una película, hermanos. Eso fue horrible. Mi hijo mayor y yo estábamos con el médico, él explicando, y yo le dije, permiso doctor, ¿puedo tomarle foto a esa imagen? Sí, me dijo él, tómalo, no importa, me dijo, yo se lo tomé, ¿verdad? Impulsada por ese deseo de que uno no cree las cosas porque parece película, hermanos, eso. Y me decía, no te preocupes, esta operación no es común, me dice, pero yo le voy a volver a abrir las grapas, hermanos, le voy a volver a rajar, abrir y voy a explorar. Mire, hermanos, cuando él me dijo eso, me dio cólera, créalo, me dio cólera porque dije yo, ¿cómo va a estar como queriendo hurgar a ver qué hay si él está viendo las imágenes que mi esposo no tiene nada? Mire, le dijimos, permítame, y todavía le preguntan a mi esposo y él dice, yo no me quiero operar, pero si me toca, hágalo, le dijo él, y él dice que él eso no se acuerda. Y entonces a mi esposo los doctores, como le hablaban a él y él contestaba todas las preguntas, a él lo pusieron a firmar la primera operación y él no se acuerda, hermano. Él no se acuerda que él mismo firmó que iba a ser operado y que autorizaba a los médicos. Y entonces, ¿por qué? Porque los doctores se abocaban a mí, pero cuando lo miraban que él estaba bien cuerdo, que él contestaba quién es el presidente, esas preguntas de rutina, que en qué año está, dónde vive y esto, él todo lo contestaba. No, tu esposo está bien, decía. Entonces él va a firmar. Y firmó. Y esa segunda vez que estaban ellos insinuando la segunda operación, le dijimos, podemos esperar unas horas. Sí, nos dijo el doctor, tómense su tiempo, si quieren consultar a sus familiares, háganlo. Sí, le dije yo, voy a llamar a mi pastora, le dije yo, vamos a orar. Hermanos, cuando el doctor nos explica y oramos y llamo a la pastora, el Señor nos da palabra y solo nos decía, solo crean en mí, crean lo que yo ya he hecho. Y sentimos, hermanos, de parte del Señor que no teníamos que permitir esa segunda operación, hermano. Mi hijo mayor nos dice, mami, ¿usted cómo es posible que los doctores están diciendo que van a hacer esto? ¿Pero por qué? Mire, si a mi papá le pasa algo, miren, eso es horrible que un hijo inconverso le amenace a uno, hermano. Si a mi papá le pasa algo, usted ya va a ver, me dijo. Y yo le dije, Padre, no me deje avergonzada, mi Dios, no me deje avergonzada, Padre, porque creemos en usted.
Y entonces, mire, hermano, es una lucha, hermano, es una lucha que los médicos por un lado le digan otra, el hijo le diga otra. Yo miraba a mi esposo en otra, hermano, en esa situación, que él no hablaba, que él estaba descontrolado, él retrocedía, él había retrocedido, él había quedado como una persona que iba a quedar inmediatamente, iba a quedar sin habla y también sin mover su mano izquierda o toda su parte izquierda. Y cuando los doctores decían, esto es unos síntomas de un segundo derrame, a él le viene un segundo derrame, aunque la tomografía no salga nada ahí, pero son sus ¿cómo se dice? Los signos que tiene, las señales que él presenta de su rostro. Él no habla bien, hagámosle, pero tómense su tiempo. Y ese día nos dijeron, esperemos. Cuando yo le dije que no, que íbamos a consultar a la familia y también ahí iba a hablar por teléfono a la pastora. Somos personas de fe, le dije, vamos a esperar, le dije yo. Entonces me dijo él, tómense su tiempo. Y en eso, hermanos, dice el doctor, mientras ustedes esperan, yo voy a hacer algo, dijo el doctor. Mientras ustedes confirman, fue que dijo. Yo no estoy acá, a mí me vinieron a traer, él iba para New Jersey, no sé dónde, pero como hay pocos cirujanos especialistas en operar cerebros, él lo llamaron de emergencia, él regresó ahí. Y entonces yo voy a esperarlo hoy, dice, pero yo le voy a poner, mientras tanto, le voy a ordenar que le inyecten esteroides, dice. Los esteroides son relajantes musculares. Y mi hijo mayor le dijo en ese momento, oh, tiene razón, le dijo, porque a mí me dio derrame facial en 3 veces, me ha dado, le dice, porque yo a veces me enojo y me da derrame, pero el esteroide la última vez me relajaron los músculos y totalmente me sané. Pues ese día el doctor dijo, esa va a ser la solución. Le dan el esteroide, hermano, le ponen como inyección y se durmió. Eso eran como a las 10 de la mañana, a las 11. Ya él empezó a cambiar porque él pudo dormir en la tarde, hermanos. Y cuando se levantó de dormir, mire, hermano, él pudo abrir ese ojo. Ya no lo tenía inflamado, hermano. Él estaba alegre ahí, él estaba llorando porque me dice, Evelyn, ya me miro el ojo. Y yo le puse el espejo. Mira, ya lo tenés abierto, le dije yo. Tenía que hacerle así cuando lo tenía inflamado para poder ver, porque se me inflamó tanto que se me pegaron las 2 partes, así que no podía ver. Sí. Y ese día, hermano, esa tarde fue una tarde de alegría, porque no solamente dijimos que no a la segunda operación, sino que mi esposo ya abría su ojo y ya movía un poco más su brazo, hermano, ya lo movía. Yo tengo videos, pero no lo pude poner ahí en esa presentación, pero él ya estaba como mejorando, hermano. Solo que esa mañana temprano, él había convulsionado una vez. Cuando le hicieron su tomografía, él tuvo convulsiones y entonces a mí me asustó, me dijo, él convulsionó, pero fue menos de 1 minuto, no se preocupe, pueda que no vuelva a pasarle, nos dijeron a nosotros a las 8 de la mañana. Esa foto fue tomada ya como a las 7, 8 de la noche. De eso, hermano, cuando me dio esa convulsión, yo me acuerdo, solo me acuerdo de ese pedacito, de que me estaban haciendo un examen, pero al salir de la puerta de donde me hicieron el examen, ahí empecé a convulsionar. Entonces yo solo miré que todo se me movía así como cuando uno sacude algo, ¿verdad? Entonces yo lo escuché de que una muchacha dijo, no, dice, ya ¿cómo se llama? Le duró menos de 1 minuto, creo que dijo algo así, la muchacha. Pero yo solo escuché esa voz de una muchacha, porque dice mi esposa de que cuando eso pasa ahí suena una alarma en el hospital y llega un equipo de emergencia ahí mismo dentro del hospital a ayudar. Entonces solo eso es lo único que yo me acuerdo de esa vez. De ahí en adelante, hermano, yo no me acuerdo de nada más. Entonces después de esa, más atrás, la anterior. Entonces después, bueno, para abajo, ahí. Entonces después de la convulsión esa, hermanos, que me dio, me dieron 9 convulsiones más el mismo día. Y uno tras otro. Entonces los doctores estaban preocupados porque eran demasiados y muy rápidos. Entonces ellos estaban preocupados porque decían que no iba a quedar bien, ¿verdad? Porque cada vez la convulsión duraba más tiempo. Entonces decidieron ponerme en coma. Yo nunca me di cuenta que me habían puesto en coma. Okay, entonces ni me acuerdo. Entonces me tuvieron ahí y supuestamente me iban a tener en coma 3 días, pero ok. Pues ese día, en la foto anterior fue, como decía, 7 de la noche, por ahí de jueves, el viernes. Él me dijo, Evelyn, me siento bien. Él estaba mucho mejor, hermano. Nosotros con ese esteroide habíamos visto de que él ya movía más de la mano, ya no tenía
hablaba mejor, ya no tenía la cara así caída. Y la mano, hermanos, me había quedado así, porque eso, vaya, como me dio primero lo del derrame, ¿verdad? Pero como también ellos limpian el cerebro y afectan cosas, ¿verdad? La verdad que uno no sabe, pero mi mano me había quedado así, dura, hermano. Yo no podía abrir mis dedos. También había perdido sensibilidad en todo el brazo, de que solo me lo tocaban así, sentía como que me estaban metiendo miles de agujas. Entonces eso me preocupaba y dije yo, vaya, dije, voy a perder mi brazo, decía yo. Y como le dice mi esposa, mire, ya la memoria la perdí, yo no podía abrir el celular porque no lo entendía. Yo miraba las agujas del reloj y solo miraba que daba vueltas. Y eso es feo, hermano. Yo no sabía ni qué hora era porque yo solo miraba las agujas dar vueltas, pero yo no entendía qué hora era. Entonces también, como dice mi esposa, no podía hablar en ese tiempo porque nosotros tenemos músculos y tenemos tendones en todo el cuerpo, ¿verdad? Pero los tendones como que se habían bloqueado, pues tensado, y yo no podía mover mucho mi boca. Los músculos de las piernas igual. Entonces uno, como les dije anteriormente, hermanos, agarren consejo para que se eviten las consecuencias de todo esto, porque gracias a mi Dios, pues yo aquí estoy bien y sin ninguna consecuencia de todo esto que pasó, pero hay muchos que no le cuentan, hermanos. Sin necesidad de operarlos, quedan con muchas consecuencias. La cara les queda de lado, el ojo les queda cerrado, quedan que no pueden mover un brazo o una pierna. Entonces evítese todas esas cosas, hermano. Vaya a una clínica. Hay clínicas que son de ayuda y solo va a pagar $35 por una consulta y le van a dar la receta para la medicina. Las medicinas no son caras para la presión. Amén. Pues esa mañana, hermanos, que yo le digo, estábamos tan alegres, 2 horas después sucedió lo que miran en la foto. Él ya tenía mejoría, ¿verdad? Hasta me dijo, quiero comer, me dijo, quiero masticar para ejercitar mi boca. Y entonces me fui a la cafetería, compré un sándwich, le di un bocado, hermanos, un bocado que se metió él a la boca, pero se lo di así, porque él había estado comiendo solo cosas con puré. Y en eso, hermanos, se atoró y empezó, me dice, tengo la comida acá, y, no sé, y se la empezó a meter con una toalla, se la sacó, pero y empezó a convulsionar tanto, hermanos, que yo dije, yo le está dando un derrame. Pero mire, hermano, yo sentí tan horrible, yo miraba a mi esposo convulsionar y inmediatamente apreté el botón que uno aprieta en las camas para que vengan a las enfermeras y le auxilien. Lo primero que me pasó ahí, hermano, fue de que, vaya, a ustedes, algunos de ustedes, yo sé que a todos ya les ha dado algún calambre alguna vez, ¿verdad? Es horrible, ¿verdad? A mí me dio un calambre en la garganta, hermano. Pero aquí, más o menos a esta altura, y eso es feo, hermano. Entonces ahí me empezaron después las convulsiones. Sí, entonces cuando él solo me pudo decir, tengo como un calambre en la lengua, Evelyn, ¿qué pasa? Y cuando yo lo miro, hermano, yo pensé que era que le estaba dando un ataque al corazón, porque yo nunca había visto a una persona convulsionar, cómo se mueven, cómo se sacuden, cómo es horrible, y los ojos los tienen volteados para arriba, uno solo le mira lo blanco a los ojos, eso es horrible, hermano, eso no. Y yo empecé a gritar, salí gritando, y llegaron las enfermeras inmediatamente, empezaron a apretar ese botón, y cuando llegó el Rapid, se llama Rapid, creo que le dicen así, el equipo rápido llegó, inmediatamente llegaron y él auxiliaron, y él todavía se puso, cuando pasaron los segundos y 2-3 minutos pasaron, él le dice, gracias por traerme la vida, dice, y me voltea a ver a mí porque me miró todo llorar y me dice, perdóname, me dice, si te hice sufrir, perdóname, te asusté. Ay, Cristian, vieras qué feo, le dije yo, pero no lo volvás a hacer. No, me dice, tranquila, esto no va a volver a pasar. Hermano, no pasó 30 segundos cuando le empieza otra convulsión, y esa convulsión, hermanos, le duró más tiempo. Y hermano, o sea, era tanto eso, hermano, fue tanto el impacto, hermano, que cuando yo salí a gritar nuevamente, los doctores ahí estaban, las enfermeras, habían como un promedio de 9 o 11 entre enfermeras y doctores, viéndolo ahí a él. Llegó, como esa clínica, ese hospital adventista, llegó como un cura. Ahí yo hablé a la pastora y le dije, pastora, esto está pasando, y yo orando, yo tirada en el pasillo, hermano, mire eso. Eso fue tan fuerte y tan feo, hermanos, porque mi esposo es totalmente inconsciente, él no se acuerda, si usted le pregunta, dice que ni sabe qué le pasó, no sabe nada, no sabe cómo lo que él hablaba, cuando él reaccionaba después de la convulsión.
Y a mí me dijo a mí la enfermera, en estos casos no se puede hacer nada, solo hay que agarrar el reloj. Y ellas, mire, mi marido moviéndose y el hombre ahí sacudiéndose, y ellas solo miran su reloj para ver nada más cuánto tiempo dura. Eso es todo lo que ellos hacen. Ellos no dicen, no se puede hacer nada. La persona tiene que ponerse de su lado, me dice, derecho, pero como él está operado del lado derecho, tenemos que ponerlo al lado izquierdo. Y solo medio lo inclinaban y le ponían una almohada, porque dicen que uno no les puede tocar, no les puede hacer nada. Se están moviendo el cuerpo, mire, se mueven y se mueven, y uno no tiene que meter las manos, porque uno puede salir golpeado, y menos meterles algo en la boca a ellos. Uno tiene que solo estar viendo cuánto tiempo, porque yo no sé qué tan indispensable es para un doctor saber cuántos minutos están ellos convulsionando, porque dicen que el cerebro queda sin oxígeno, como dejan de respirar, ¿verdad? Y era uno y otro, hermanos, era uno y otro, que en menos de 45 minutos, 9 convulsiones. Inmediatamente lo llevaron de emergencia, me dijeron, bájase, vamos a usarlo en el elevador. Lo llevaron en el elevador porque él va a ser anestesiado, va a ser sedado. Yo no sabía, hermanos, qué significaba ser sedado, no sabíamos qué era. Eso es ponerlo en coma y entubado, hermano. Él tuvo el tubo en su garganta con oxígeno. Pero antes que esto, hermano, cuando antes de que me dieran las convulsiones, esa noche o la noche anterior, porque exactamente no me recuerdo, yo no sé qué mi Dios me dijo, ¿verdad? Pero yo solo sentía que me iba a tocar sufrir, a padecer algo, ¿verdad? Entonces yo le dije a mi esposa, ora por mí, le dije, o sea, una oración, ¿verdad? Normal y sencilla, ¿verdad? Sí, normal y sencilla, ¿verdad? Cuando les digo eso es porque yo sé que las oraciones son potentes, hermanos, y poderosas, pero mucha gente no cree en las oraciones, dice, solo están orando, pero la oración cambia y transforma, ¿verdad? Entonces yo le decía a ella que orara por mí, porque yo solo sentía en mí que me iba a tocar sufrir, pero yo no sabía todo esto que me iba a pasar, ¿verdad? Y mi Dios siempre le avisa a uno, hermanos. Mi Dios siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y como Él me dijo después, cuando ya había pasado todo esto, por medio de una administración a través de la pastora, de que en este proceso no había habido mano del diablo, pues, sino que Él había permitido que esto pasara porque Él tenía un fin, o sea, una finalidad de que todo esto me pasara, ¿verdad? Pero yo lo que les quiero decir, hermanos, cuando usted está en un proceso, no se le niegue a mi Dios, ¿okay? Porque mi Dios sabe por qué lo hace y en beneficio de quién lo va a hacer. ¿Entiende? Él siempre tiene un porqué de las cosas, entonces solo entréguese en las manos de Él y dígale, Señor, aquí estoy. Nuestro Señor Jesús hizo lo mismo, Él no quería, ¿verdad? Si ustedes han leído pues el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ahí está, y que mi Señor Jesús dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque Él no quería padecer, ¿verdad? Como ser humano, como hombre, pero Él puso todo en las manos de nuestro Padre Todopoderoso, y bueno, y yo dije, Señor, dije yo no le dije, Señor, yo no quiero sufrir, sino que yo solo me dejé ir por el propósito que Él tenía. Vamos a tener que terminar luego porque el testimonio es muy grande, hermanos, pero para terminar, hermanos, mi esposo estuvo ahí 2 días, él me dijo, el doctor va a estar sedado 48 horas, le vamos a poner una máquina en su cerebro porque no queremos que él tenga actividad cerebral, para que no vaya a convulsionar más. Él va a estar monitorado con una pantalla y vamos a poder ver si él convulsiona mientras esté así, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos, dice, si él va a despertar bien, si al momento de abrir sus ojos va a seguir convulsionando, no sabemos si vamos a tener que volverlo a conectar a la máquina, no sabemos nada. Miren, hermanos, ahí mismo, yo, como le digo yo entré en ayuno, y yo le dije, Señor, voy a ayunar todos estos días que vaya a ver a mi esposo, voy a ayunar, y voy a orar por él, y no sabíamos esa incertidumbre de saber cuando él despertara, si iba a seguir nuevamente sus convulsiones. No lo sabíamos, hermanos, pero fue tan grande el milagro de mi Señor, hermanos, que hizo mi esposo, que él no siquiera se estuvo las 48 horas, él como 12 horas antes de vencerse esas 48 horas, él volvió a, ¿cómo se llama? Él volvió a despertar. A mí pasa la siguiente. Y pues entonces ahí él ya fue despertado, hermanos. Fue un domingo, fue cuando lo volvimos a ver con mis hijos, ¿verdad? Ese día 28, él dice que ese día volvió a nacer. Ese día los hemos celebrado, ¿verdad, Cristian? Lo hemos celebrado porque él dice que fue el día que mi Dios le dio una segunda oportunidad. Miren, hermanos, el doctor cirujano cuando lo vio ya despierto, normal, aplaudió. Sí, mueve tu mano derecha, mueve tu mano izquierda, ¿cómo te llamas? Ya eso fue un domingo.
El lunes, hermanos, ya mi esposo estaba normal como si nada, hermanos, como si nada, y fue mejorando y mejorando y mejorando, hermanos, mejorando. Pase la otra foto, como 2 más creo que hay ahí. Y ya ese fue 24 horas después de que despertó del coma, él pudo dar 2 pasos. El terapeuta que estaba ahí solamente quería que él parara de la cama porque él tenía varios días de estar acostado. Pase la otra. Pero ahí, hermano, como le digo, todos los tendones de aquí, de las piernas me dolían. Yo no podía caminar bien, había cosas que no las coordinaba. Sí. Pues ahí, hermanos, mi cuñada Nicola, que nos visitó, le llevaba comida. Y ya mi esposo empezó a comer 2 días después, 3 días después. La última, pero poquito. Espérame, solo me explicar algo que esto es importante. Mire, cuando está ahí la foto anterior de la comida, en ese tiempo, hermano, yo no podía tragarme las pastillas porque yo le decía a la enfermera que me las deshiciera porque no podía tragármelas. Entonces ellas las molían y me las ponían en un puré de manzana y me las daban. Yo no podía tomar agua porque me atragantaba. Entonces estaba como los bebés, hermano, volviendo a nacer de nuevo, o sea, empezando todo de nuevo. Tenía que aprender todo, como les digo, el reloj tampoco no lo entendía. No podía tomar con pajilla porque me atragantaba. Todo el mundo sabe que eso es facilito, ¿verdad? Pero yo no lo podía hacer. Entonces me tardé casi como 3 días en aprender a tomar con pajilla, hermanos, porque no podía tomar con pajilla. Entonces, bueno, ahí pasaron otros días, ¿verdad? Pero para ya terminar, hermanos, mire, ese día es el día anterior, el anterior, Oli. El anterior, Oli, please. Ese día fue me llevaron a hacer una caminata ahí, entonces también andaba un poco débil porque a ese tiempo del 13 de agosto, el 13 de agosto, a esa fecha yo había rebajado 30 libras, porque, como no comía, entonces, no sé cuánto tiempo estuve, pero bueno, había rebajado, entonces yo me sentía bien débil también. Y ella, la muchacha que está ahí, es la terapeuta, y me llevó a caminar así por el pasillo, pero me tropecé ahí en algo, entonces ella vio que no, y me dijo, vámonos ya, me dijo. Pero ese día fue el 31. Esa noche, hermanos, yo me acosté y durante yo estaba durmiendo, yo solo pude ver esto, hermanos, de que como cuando uno se acobija, usted viene y se pone una cobija, y uno se acobija hasta aquí, que yo estaba metido en un líquido, pero exactamente como eso, les digo que era líquido porque yo podía ver que se movía, así como cuando se toca el agua, que el agua se mueve así. Y yo podía sentir y saber, hermanos, que mi Dios me estaba sanando a través de estar metido en ese líquido. Pero yo lo sabía, hermano, y yo se lo puedo asegurar. Y yo lo sabía y estaba bien dormido y yo lo reconocía que mi Dios me estaba sanando a través de eso. Y mire, entonces ese día cuando ya amanecí, yo me sentí fuerte, me sentí sano y me sentí todo bien. Entonces ese día, y Dios, la gloria es para mi Dios, hermanos, porque muchos doctores me preguntaban y decían, no es que usted es fuerte. Yo les decía, no, le digo, sí, de donde yo vengo ahí no vale ser fuerte, le digo yo. Porque la verdad que quien me sanó fue mi Dios, hermanos, porque Él me quitó todos los padecimientos. Como les digo, mire, yo no podía abrir mi mano, no la podía abrir y trabado los dedos. Yo quería aplaudir y cómo, si no podía. Entonces la mano la tenía así. Entonces, como les digo, el día siguiente yo me levanté, hermanos, pero como que si no me había pasado nada, porque mi Dios yo les digo, hermanos, yo me podía ver que yo estaba metido en ese líquido blanco, pero yo sabía que mi Dios me estaba sanando a través de estar sumergido en eso. Amén. Y yo lo sabía, yo lo reconocía, hermanos. Entonces, cuando yo me levanté me sentí bien, y ese día llegó la misma muchacha que el día anterior me había llevado a caminar, la terapeuta, y me dijo, vamos a ir a caminar. Sí, le dije. Entonces nos fuimos a caminar, me puse a subir gradas y me decía, ¿y aquel otro lo que dice? Y el otro que está allá, y el otro. Y el día anterior yo no podía hacer todas esas cosas. Entonces ese mismo día vino la muchacha y me dice, hoy te vas, y según yo todavía iba a estar más tiempo, hermano, en el hospital, y me dijo, hoy te vamos a dar, y me firmó que ya podía salir. Llegaron unos doctores y dijeron, no, que a él todavía le falta, pero ella, yo no sé cómo iba pasando por el pasillo y escuchó, no, dice, si él ya está bien, pero como
en los hospitales es que depende cada especialista en su área, ¿verdad? Y la que tenía que haber visto bueno de que yo estaba bien para poder salir era ella. Y ella regresó y les dijo que no, que ella estaba lista para salir. Que ella leía rótulos, que caminaba, que subía gradas, le dijo no ocupan ni terapia, le dijo. Y gracias a mi Dios sí, porque me querían mandar a un hospital 10 días más a hacer la rehabilitación. Entonces gracias a mi Dios, pues ese día yo pude salir, pero como le digo, la gloria es todo para mi Dios, porque Él es todopoderoso, hermano. Él es todopoderoso, Él todo lo puede, para Él no hay nada imposible, hermano. Él puede devolvernos de la muerte, hermano. Y este testimonio también se los tengo, hermanos, para la otra semana, porque también hay más, hermanos, más cosas que contarles. Amén. Entonces, ahí era el día siguiente, en la casa, que yo ese cosa para caminar me lo dieron, pero solo un día lo usé, porque supuestamente me dijeron que tenía que usarlo, pero solo un día lo usé y ya después andaba caminando solo, ¿verdad? Y lo demás, pues, es tiempo que me llevó en estar recuperándome, como les digo, me sentía cansado, fatigado, y tuve que recuperarme, pues, de todas esas cosas. Y, pues, ahí disculpen que el testimonio lo de esto ahorita, pero sucedió una cosa y después otra. Entonces, después de que ya me sentía bien, porque primero no podía estar mucho tiempo parado porque me cansaba, me dio gripe una semana, me duró 2 días, 2 semanas me duró. Se me quitó de ahí y me empezó otra vez. Un día que me empezó otras 2 semanas, otra gripe, otra vez. Después de esas 2 semanas yo estuve como más de 2 meses, creo que fue casi con que la garganta se me trababa, no sé qué fue lo que me pasaba. Yo creo que fue tal vez la cosa de los tubos que me pusieron. Pero mi Dios dijo que estaba bien yo y ya había tenido una cita para ir a ver a un especialista, pero después dije, si mi Dios dice que estoy bien, pues dije, ya no fui. A los días se me quitó, hermano. Dios me lo bendiga, hermano. Así que recuerden, hermano, que tenemos un Padre, porque Él es nuestro Padre todopoderoso, Él todo lo puede, créale y ustedes saben